Hola a todos mis amigos que en esta hora me acompañan. Hoy Dios te quiere decir algo especial, algo que te había querido decir hace mucho tiempo, y es que no huyas de tus responsabilidades. ¿Cuál será esa? Me preguntarás tú. La misma que Dios le encomendó a sus discípulos antes de ascender al cielo, y es de ir a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿No sabes qué hacer en tu tiempo libre? ¿No sabes qué buscar, qué hacer? ¿No sabes qué trabajo? Bueno, pues Dios te tiene ese especial para ti. No tardes más, no esperes más. Toma todos los medios que tú tienes y predica la buena nueva de salvación. Así como Dios llamó a una persona y esa persona se encuentra en la Biblia. Así que podemos aprender de él y saber cómo él respondió al Señor. Y es de Jonás. Jonás es otro profeta que Dios había llamado así como muchos demás. Pero Jonás se caracteriza por su forma de haber respondido a Dios. Y es que no le respondió contentamente, ni tampoco diciéndole, sí Señor, heme aquí, envíame a mí. No. Más bien Jonás intentó huir de la palabra de Dios, rechazando su mandato, desobedeciéndolo. Y eso muchas veces lo hacemos tú y yo. Escuchamos la voz de Dios, pero nos hacemos oídos sordos y no creemos que nosotros podemos escondernos del Señor. Y no es así. Jonás se caracteriza por tener un sentimiento igual al de nosotros. Un sentimiento de humano, porque él no huyó por miedo, porque era el pueblo enemigo y le podían hacer algo malo. No huyó por vergüenza a hablarle a tanta gente. No, él huyó porque no quería y pensaba que el pueblo enemigo no merecía el amor ni la misericordia de Dios. Solamente el pueblo elegido, Israel, eran merecedores de esta bendición, los descendientes de Abraham. Y no es así, eso es lo que el Señor quiere que tú y yo aprendamos, porque nosotros muchas veces creemos que como alguien hizo algo malo, no se merece una oportunidad, no se merece el perdón. Y no es así, debemos de compartir el amor de Dios. Nosotros en el capítulo 1 del libro de Jonás, el versículo 1, encontramos que Jonás era hijo de Amitai, persona que ya se había mencionado mucho antes, en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, donde nos muestra a nosotros que Jonás ciertamente ya era un profeta. Él ya había profetizado antes, así que no era por miedo, no era por vergüenza, era simplemente como un acto egoísta hacia los gentiles. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, no actuar de la misma manera. Las personas merecen oportunidades, merecen ser llamados como por Dios, para que ellos puedan reconocer sus errores, se puedan arrepentir y se puedan unir al pueblo de Israel para poder alabar a Dios y gozar juntos de la eternidad. También nosotros en el versículo 3 vemos de que Jonás huye intentando ir a Tarsis de la presencia de Dios. Y de Dios nadie se escapa, nadie se esconde. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Así que muchas veces, porque Dios como no lo vemos, creemos lo mismo. Y no es así. Recuerda que Dios te está viendo. Porque Jonás no quería dejar de ser profeta. Simplemente quería huir mientras que Dios resolviera este problema por medio de otro personaje. En el capítulo 1... igualmente, y en el versículo 14, nosotros encontramos la oración de los marineros. Ellos no querían hacerle mal a Jonás, y ellos le oraron a Dios diciéndole que no le culpe a ellos por la vida de este hombre, sino que Jonás sabía que Dios lo había encontrado, Dios lo había visto. Y como castigo, en el versículo 17, manda una gran ballena para comérselo. Pero esto es por haberse resistido al llamado divino, por rechazar y apartarse de la palabra de Dios. Debemos de hacer la voluntad de Dios, tanto tú como yo.
Y también ahí en el versículo 17 dice que él duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez, como un símbolo de una tumba, así como Jesús cuando estuvo en la tumba. Eso significa de que nosotros, sin Dios y si estamos lejos de Él, vamos a estar solos, vamos a estar muertos en vida. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Así que, gracias a Dios, Él no se apartó de Jonás, aún conociendo que él era desobediente. Pero ahí nosotros vemos a partir del capítulo 2 de que en un momento de desesperación, donde ya se había dado cuenta que sin Dios no podía hacer nada, Jonás ora al Señor. Y nosotros podemos ver que le empieza a alabar, a orar y prometer mucho sacrificio. Pero esto es un símbolo de reflejarle, decirle a Dios de que él iba a cumplir la voluntad que el Señor le había mandado. Él iba a cumplir la misión. Y ciertamente Dios le responde en el versículo 10 del capítulo 2, mandando al pez a que lo vomitara. Y esto tiene otra reflexión para ti y para mí. El pueblo de Israel muchas veces se ha desviado de la voluntad del Señor, se ha alejado de Él, diciéndole al Señor, no quiero. Y esto mismo lo que trae como consecuencia es desgracia, problemas, lo que trae es un fin, el fin para nuestra vida. Pero aún así, en el momento más extremo, en el último segundo para arrepentirnos, en el último momento para que Dios nos dé una oportunidad, si nos arrepentimos sinceramente y de corazón, Dios nos va a librar de toda esa destrucción que nosotros mismos nos buscamos, de una manera milagrosa. Así como Jonás salió del vientre de un gran pez sin ningún rasguño, sin ninguna herida. En el capítulo 3 nosotros vemos el arrepentimiento de Nínive, donde dice en el versículo 5 y 6 de que Nínive, los pueblos, sus habitantes, escucharon a Jonás y le hicieron caso, vistiéndose de cilicio sobre la ceniza en ayuno y en oración. Cilicio era muy mayormente utilizado por las personas que estaban de luto. Entonces, esto también nosotros lo podemos encontrar que lo había hecho Daniel. En Daniel capítulo 9 versículos 3. Cada vez que querían buscar de la presencia de Dios. Y Jonás, como respuesta a esto, se molestó. Se molestó de que Dios le haya dado a ellos una oportunidad y no les haya respondido con la destrucción, así mismo como fue con Sodoma y Gomorra. Pero no, Dios es misericordioso. Si tú verdaderamente te arrepientes de tus pecados, te arrepientes de lo que tú haces, Dios te perdonará. Lo arrojará a los fines del océano, a los confines del mar, con tal de nunca más acordarse de ellos. Porque nosotros perdonamos, pero cada rato nos acordamos de eso. En cambio el Señor no, el Señor se olvida de eso, lo borra de tu libro y vuelve a escribir una nueva historia. El Señor es muy amoroso y misericordioso contigo, conmigo y también lo es con las demás personas, ya sea dentro de su pueblo o fuera, porque todos somos hijos suyos, todos somos su creación divina. Porque el amor y la misericordia todos nos los merecemos. Y esto era lo que Dios en ese momento le quería mostrar a los israelitas, de que no solamente Dios estaba para el pueblo elegido, no solamente Dios estaba para ellos, sino también para los gentiles. Porque Dios lo que quiere es que todos podamos estar juntos, en armonía con Él. Dios te llama hoy, Dios te está llamando. Hay algo que Él te dice que haga y tú no le has querido hacer caso, tú has huido, pero arrepiéntete, pídele perdón y sal gozoso a cumplir esa misión. Que Dios te bendiga hoy y siempre.